Era solo otro día, de esos en que el sol se pone bajo y pinta el cielo de colores ardientes. Elías Bond, un ranchero, estaba en sus tierras. Vio algo extraño a lo lejos, una carreta de mulas, simplemente allí, completamente inmóvil. Parecía abandonada, como un juguete olvidado. El aire se sentía raro, tranquilo, como si el mundo contuviera la respiración. Elías se bajó de su caballo, su mano yendo naturalmente a su vieja arma. No había visto a nadie en todo el día, pero simplemente supo que no estaba solo. La carreta no tenía marcas, ni huellas que condujeran a ella, casi como si hubiera aparecido de la nada. En la parte trasera, había 2 sacos grandes y abultados, atados fuertemente con una cuerda gruesa. Uno era largo, como si pudiera contener a una persona. El otro era más pequeño. Moscas zumbaban a su alrededor. Entonces, Elías vio algo moverse dentro de uno de los sacos. Entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que veía. Se quedó muy quieto, solo escuchando. Luego, una voz. Seca, como huesos viejos traqueteando, un susurro que no era el viento. Quítamelos, por favor. No era fuerte, ni siquiera suplicante, solo un sonido débil y tembloroso. El corazón de Elías comenzó a latir con fuerza. Caminó hacia adelante, sus botas crujiendo en el suelo polvoriento. Sacó su cuchillo y, lenta y cuidadosamente, cortó la cuerda del saco superior. Se desplegó, como una manta pesada que se retira. El polvo salió disparado y luego, una tos. Un sonido húmedo y ronco. Elías cayó de rodillas. Lo que vio mirándolo no era una extraña. Era un rostro que conocía mejor que el suyo. Era Clara, su esposa. Su piel estaba toda agrietada por el sol, su rostro delgado, los labios partidos. Sangre seca manchaba su mejilla como una pintura áspera. Sus muñecas estaban atadas con un trapo andrajoso, temblándole en el regazo. Sus ojos se encontraron con los suyos, y no eran brillantes y llenos de vida como él los recordaba. Simplemente se veían, cansados, como alguien que había pasado por demasiado. Ella intentó incorporarse, tosió y casi se cae de la carreta. Elías la atrapó sin siquiera pensarlo, sus brazos rodeándola. No podía hablar. Lo invadieron los recuerdos, su risa, la forma en que tarareaba mientras cocinaba, la cicatriz encima de su ceja de cuando intentó montar un toro. Pero esta mujer, la que estaba en sus brazos, era diferente. Había pasado por algo terrible. Los labios de Clara se movieron de nuevo. ¿No lo sabías? No, él realmente no lo sabía. 3 años atrás, le habían dicho que había muerto. Su caballo fue encontrado casi muerto, pero no había cuerpo. El pueblo simplemente asumió que se había ido para siempre. Algunas personas incluso susurraban cosas desagradables, que se había escapado. Pero Elías la cargó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. La casa no había cambiado. Él había vivido en ella como en una tumba, sus cosas aún allí, esperando. La puso en su cama, tirando la manta hasta su pecho, justo como ella solía hacer por él cuando estaba enfermo. Afuera, escuchó un caballo. El sheriff Olten Grave se acercó. Escuché que encontraste algo, dijo el sheriff, con voz tensa. Está viva, susurró Elías. Eso escuché. Hubo un largo y torpe silencio. ¿Dijo dónde estuvo? No. El sheriff continuó. Un hombre la encontró atada a una carreta justo al oeste de la bifurcación del cañón. El mismo lugar donde el muchacho Malister desapareció el otoño pasado. Tiene suerte de estar viva. Elías murmuró, no tiene suerte. Es terca. El sheriff se bajó de su caballo. ¿Vas a tenerla aquí? Elías se erizó. ¿A dónde más iría? El sheriff solo se encogió de hombros. La gente habla. Elías no discutió. El sheriff miró hacia la casa, donde pudo ver a Clara mirando por la ventana. Dile, dijo Graves lentamente, que puede ir a la cárcel si quiere dar una declaración. Si no, bueno, quizás solo quiera olvidar. Se alejó a caballo sin decir una palabra más. Elías regresó adentro.
Clara seguía acostada allí, con los ojos abiertos, siguiendo la luz en las paredes. Se sentó a su lado, sin saber qué hacer. Me dejaron, susurró ella. Para morir, dijo él. Sintió la garganta apretada. Intenté gritar. Se rieron. Dijeron que nadie vendría por la esposa de un ranchero que nunca le dio un hijo. Elías sintió una oleada de náuseas. Ella le estaba diciendo que había sido utilizada, rota, tratada como un objeto común. Odiaba que ella sintiera que tenía que decírselo. Y una pequeña parte oscura de él deseó que no lo hubiera hecho. No quiero lástima, añadió, como si leyera sus pensamientos. No tengo lástima, dijo finalmente. Tengo fuego. Esa fue la primera vez que ella cerró los ojos sin miedo. La noche llegó lentamente. Cocinó algunos frijoles y dejó un plato junto a la cama, pero ella no los tocó. La escuchó llorar suavemente más tarde, en el porche. Elías se sentó en su mecedora favorita, la de los reposabrazos suaves desgastados por su pulgar. Miró sus tierras, las tierras en las que habían planeado criar una familia. En aquel entonces, el cielo se sentía abierto y los días no eran tan pesados. Adentro, podía escuchar los crujidos del suelo, no por pasos, sino por recuerdos. A la mañana siguiente, intentó caminar. Sus piernas cedieron y Elías la atrapó antes de que cayera. No dijo gracias, no era necesario. Compartían un entendimiento silencioso. Él la ayudó a bañarse, dándose la vuelta mientras ella se desvestía, dejando un paño y un poco de crema curativa en el taburete. Cuando salió, envuelta en su vieja camisa, casi se parecía a la mujer que recordaba, solo que más fuerte, como si hubiera sido forjada en fuego. Más tarde esa tarde, Elías cabalgó hacia el pueblo. Las cabezas se giraron. Jedediah Kemp lo encontró frente a la tienda general. Pareces haber visto un fantasma, dijo Jed. Tal vez sí. ¿Me vas a contar? Elías hizo una pausa. Ella está de vuelta. ¿Los ojos de Jed se abrieron de par en par de vuelta? Elías asintió. Jed se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y exhaló largamente. Bueno, diablos. Adentro, las mujeres ya estaban susurrando. Simplemente apareció, dijo alguien, como si nada hubiera pasado después de todo este tiempo. Elías sintió el peso de las miradas de todos, sus miradas de reojo, sus voces susurrantes. El pueblo ya había decidido la historia de Clara. Cualquier cosa diferente sería difícil de aceptar para ellos. Compró pan, manzanas y algo de hilo. A ella le encantaba coser. Tal vez todavía lo hacía. Cuando regresó, ella estaba de pie en el porche, abrazándose contra el viento. Fui al pueblo, dijo simplemente. Sus ojos buscaron su rostro. Y piensan que estás muerta, o peor. Clara no se inmutó. Que piensen lo que quieran. Esa noche, la encontró en la sala, sus dedos rozando las teclas del viejo piano. No se había tocado en años. El polvo danzaba con cada nota. ¿Recuerdas la canción?, preguntó él desde el umbral. Ella no respondió, solo tocó las primeras notas de la nana que solía tararear cuando las noches eran demasiado largas. Él entró, se sentó cerca de ella, con cuidado de no agobiarla. Ella no lo detuvo. Quería morir, dijo en voz baja. Todos los días. Pero algo me hizo seguir respirando. Él la miró entonces, sin ver la suciedad ni los moretones, solo a ella. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando contenía las lágrimas, la forma en que su mano temblaba pero nunca dejaba de tocar la melodía. Tal vez fui yo, dijo. Clara miró las teclas. Tal vez, susurró. Afuera, el viento se levantó y una tormenta llegó en silencio. No volvieron a hablar esa noche, pero en el silencio, algo viejo comenzó a moverse. Algo que olía a pino y sabía a hogar. Ambos sabían que esto era solo el principio. A la tercera mañana, el pueblo ya había convertido a Clara Boone en una nueva leyenda. En su pueblo, las historias crecían más rápido que las cosechas. Las mujeres susurraban su nombre como una advertencia.
Los hombres levantaban la vista de sus bebidas con una mezcla de respeto cansado y algo más frío. A los niños se les decía que no miraran fijamente cuando pasaban por el rancho Bon. Y a pesar de todo, Clara permanecía en silencio, como un fantasma, caminando por las habitaciones de su antiguo hogar como si esperara que éste la recordara. Elías Bon mantuvo su voz suave, sus movimientos más lentos de lo habitual, como si un ruido fuerte pudiera romper la frágil paz que ella había encontrado. Dejó agua junto a la cama, estofado calentándose en la estufa, una colcha que ella misma había cosido antes de desaparecer, doblada en la mecedora. Clara no le dio las gracias, no protestó. Simplemente se movía como alguien que había regresado a medias de un lugar lejano, insegura de si debía quedarse. Cada día, encontraba un nuevo rincón para limpiar, no porque tuviera que hacerlo, sino como si fuera un instinto natural, como si estuviera reviviendo una vida que había dejado atrás. Limpiaba el polvo del espejo, abría las ventanas para dejar entrar la brisa matutina. Sus dedos rozaban los libros en la estantería, como si buscara recuerdos escondidos en sus páginas. Rara vez miraba a Elías a los ojos. La primera vez que salió, descalza en el porche, Elías dejó de cortar leña. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando las tierras que una vez habían soñado construir juntos. Un halcón voló por encima. El sol le dio en un lado de la cara, mostrando que los moretones no habían desaparecido por completo. Su silencio tampoco. «Puedo llevarte al predicador si quieres refugio», ofreció Elías en voz baja. Ella no se volvió hacia él. «No es refugio lo que necesito». Él no insistió. Más tarde esa tarde, Elías cabalgó hacia el pueblo. El viaje se sintió más largo de lo habitual, quizás por la sensación que tenía de que todos lo estarían observando en la tienda general. Cuando se bajó de su caballo cerca del abrevadero, la señora Reading ya estaba allí, puliendo manzanas y hablando en voz baja con Josiah, el dueño de la tienda. «Dicen que regresó de entre los muertos», murmuró la señora Reading, sin molestarse en bajar la voz. «¿Qué clase de mujer regresa de eso y no le dice una palabra a sus vecinos?» Josiah negó con la cabeza. «No puedes esperar que actúe normal después de lo que ha pasado». «¿Te refieres a después de lo que ha hecho?», replicó la señora Reading. Elías entró antes de que pudiera terminar. Mantuvo la vista al frente, tomó café, harina, sal, cosas que en realidad no necesitaban, pero necesitaba una excusa para estar allí. Jedediah Kemp lo encontró en el mostrador, silencioso como una sombra. «¿Ya vio el pueblo?», preguntó Jed. «No. Tal vez sea lo mejor». Elías asintió. «Ya decidieron su historia». Jed se inclinó más. «Eso no significa que sea verdad. Graves no dice mucho, pero escuché que los peones del rancho de Crooked Ridge también desaparecieron. La misma noche que la encontraron a ella». Elías miró a Jed. «¿Estás diciendo que ella estaba con ellos?». «Estoy diciendo que las cosas no cuadran. Y Clara no es de las que desaparecen sin dejar rastro a menos que alguien lo haya encubierto». Al salir, Elías pasó junto al reverendo Hart. El viejo simplemente se tocó el sombrero, sus ojos llenos de preguntas tácitas. Eso fue más amable de lo que la mayoría de la gente había sido. De vuelta en casa, Clara estaba en el suelo frente a la chimenea, tratando de armar la pata rota de un taburete de madera. Elías se arrodilló a su lado sin decir una palabra. Le entregó una pequeña lata de clavos. «Solía arreglar las cosas más rápido», dijo, sin mirarlo. «Todavía puedes», respondió él. Ella esbozó una leve sonrisa, apenas una ligera elevación de sus labios, pero fue suficiente para hacer que su corazón diera un vuelco. Esa noche, notó que la olla de estofado había quedado completamente vacía. A la mañana siguiente, Elías la encontró cosiendo junto a la ventana. Hilo azul se enlazaba a través de un trozo de lino. Sus dedos se movían lenta pero firmemente, enlazando, tirando, como el ritmo constante de alguien que intenta recuperar algo que alguna vez fue suyo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Cortinas», dijo ella en voz baja. «¿Para la cocina?». «No, para la habitación del niño». Elías se quedó muy quieto.
Esa habitación no se había abierto en 3 años, no desde que la fiebre se llevó a Jonás por la noche. Pensé que tal vez podríamos airearla, dijo, casi para sí misma. Él se alejó antes de que su voz lo delatara. Esa tarde, Clara salió al pueblo. Caminaba con la barbilla en alto, descalza de nuevo, el pelo trenzado hacia atrás como solía llevarlo. El polvo se adhería a su vestido, y la gente del pueblo la miraba como si vieran un fantasma que no podían explicar. Ella no se inmutó. La señora Reading estaba barriendo el porche de la pensión. Clara pasó junto a ella sin detenerse, con la cabeza en alto. Los ojos de la señora Reading se entrecerraron, sus labios apretados, pero luego metió la mano en la cesta junto a su puerta y sacó un pan caliente. Fresco, dijo, extendiéndolo sin expresión alguna. Clara lo tomó. Ni un gracias, ni una sonrisa, solo un asentimiento. Y por primera vez desde que regresó, el silencio no se sintió como una barrera. Se sintió como una fuerza tranquila. En la tienda general, Clara compró hilo, luego una Biblia, luego una lata de peras. Detrás del mostrador, Josiah la observó con una mirada seria. Si necesitas un chal más cálido, puedo coser uno para el fin de semana. Clara levantó la vista. Recuerdo el tuyo de la boda. Todavía es el mejor del pueblo. Josiah parpadeó, luego asintió. Afuera, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez sonaron menos seguros, menos crueles. Elías la encontró junto al pozo. Ella le entregó las peras. No necesitas venir al pueblo de nuevo, a menos que quieras, dijo él. Quise. Esa noche, al ponerse el sol, se sentaron en el porche. El silencio entre ellos había cambiado, menos tenso, más como algo que compartían, no algo que simplemente soportaban. Recuerdo la primera vez que me besaste, dijo Clara. Tenía polvo en la nariz de barrer el granero. Dijiste que sabía a tierra. Te reíste, replicó Elías. Lo hice. A la mañana siguiente, ella entró en la habitación del niño y abrió la ventana. Una brisa entró, empujando el aire viejo y viciado y trayendo el olor a frescura y amanecer. Elías observó desde el pasillo. Ella limpió el polvo de los estantes, dobló la pequeña camisa que aún colgaba del poste de la cama y colocó una cortina nueva que había cosido sobre el baúl a los pies de la cama. Se sentó en la mecedora junto a la ventana y simplemente miró hacia las colinas. Más tarde esa tarde, Elías encontró a Jet junto a la puerta del pastizal. ¿Crees que esconde algo?, preguntó Elías. Jet lo miró. Todo el mundo esconde algo, Elías. Pero su silencio no me parece culpa. Me parece dolor. Está bordando el nombre de Jonás en las cortinas, susurró Elías. Jet no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo, eso no es esconder. Eso es sanar. Al día siguiente, cuando Elías regresó del granero, la encontró de nuevo en la sala. Esta vez no en el piano, sino con una pequeña caja de hojalata abierta en su regazo. Dentro había fotos viejas y descoloridas. Una de Jonás con mermelada en la barbilla. Otra del día de su boda, ella con un vestido azul en lugar de blanco. Pasó el dedo por cada una como si estuviera trazando la prueba de que habían vivido. Solía sostener estas por la noche, dijo, cuando creía que moriría allá afuera. No quería que sus rostros desaparecieran de mí. Él se arrodilló a su lado. Nunca dejé de extrañarte, dijo. Ella no habló, pero tampoco desvió la mirada. Esa noche, una tormenta se acercó. Relámpagos cruzaron el cielo. Truenos retumbaron pesadamente sobre las colinas. Clara se paró en el umbral, observando. Elías le trajo una manta. Solías decir que la lluvia sonaba como el cielo recordando. Ella dijo, todavía lo hace. Se volvió hacia él por completo, sus ojos más firmes de lo que habían estado desde que regresó. No elegí irme, Elías. Lo sé. Intenté regresar, pero cada vez que me acercaba, algo me arrastraba hacia abajo. Él la miró de verdad, y vio a la chica de la que se había enamorado, ahora endurecida por el tiempo, pero no vacía. Estás aquí ahora. No sé qué significa eso. Quizás no tenga que significar nada de inmediato.
En el silencio que siguió, Clara se apoyó en el marco de la puerta. Elías se paró a su lado. Observaron los relámpagos sin miedo. Y mientras el trueno abría el cielo, ella susurró, quizás no tengamos que arreglarlo todo. Quizás sobrevivir sea suficiente por ahora. Él asintió. Es un comienzo. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lenta y suave, como una purificación. Adentro, una mujer dejó suavemente sus recuerdos, y un hombre abrió la puerta a lo que viniera después. La lluvia se mantuvo durante 2 días, empapando la tierra seca y convirtiendo el rancho Bon en un mosaico de charcos y tierra oscura. Fue una lluvia silenciosa, del tipo que ablanda la madera vieja y arrastra capas de polvo que se habían asentado como tristeza. Clara se movía por la casa con las mangas arremangadas y los pies descalzos resbalando sobre las tablas del suelo, sus pasos seguros ahora. Abrió ventanas para dejar entrar el aire fresco, ese olor a tierra mojada y viejas promesas. Y por primera vez desde que regresó, tarareó en voz baja. Elías se dio cuenta. No dijo nada. Simplemente se detuvo en el umbral mientras ella pulía una mesa de madera o doblaba sábanas limpias. A veces ella también se detenía, sus ojos parpadeando hacia él, comprobando su presencia, quizás esperando un juicio que nunca llegó. Él no ofreció ninguno. Cualesquiera que fueran los malos recuerdos que la seguían, Elías había decidido sentarse con ellos en lugar de intentar ahuyentarlos. Tenían nombres, y muy probablemente, eran los mismos que los suyos. Una tarde, ella lo encontró en el granero, arreglando el poste de la cerca donde los caballos habían pateado durante la tormenta. Su camisa se le pegaba a la espalda por el sudor y la lluvia, sus manos rojas por las astillas. Clara no habló. Simplemente se acercó, le quitó el martillo de la mano y comenzó a trabajar a su lado. No tienes que hacerlo, dijo él en voz baja. Ella mantuvo los ojos en el clavo. Necesito hacerlo. Juntos, arreglaron las tablas. Ella estaba un poco fuera de práctica, sus golpes eran demasiado cuidadosos, pero su mandíbula estaba apretada y sus manos no temblaban. Cuando terminaron, Elías sacó 2 tazas de agua fría del pozo, y se sentaron uno al lado del otro en la entrada del granero, viendo cómo las nubes se alejaban. Jet vino esta mañana, dijo Elías después de un largo silencio. ¿Qué quería? Preguntó si había visto algún jinete por Crooked Ridge. Su rostro se ensombreció. No te acerques por ahí. Él la miró con atención. ¿Ahí es donde te tuvieron? Clara miró al suelo. Algunas noches, no siempre. Nos movían. Se aseguraban de que ningún rastro durara más de un día. Pero Crooked Ridge fue lo peor de todo. Elías no insistió. Observó cómo el viento jugaba con su cabello y cómo sus hombros se tensaban ante el recuerdo. No busco venganza, añadió. Pero si alguien empieza a buscar, no será bueno. Ni para ti. Ni para este pueblo. La voz de Elías era firme. Alguien necesita saber lo que pasó. Ella se volvió hacia él entonces, realmente se volvió, sus ojos ya no opacos por el dolor, sino agudos con una especie de claridad cansada. Lo saben, o lo adivinaron, pero miraron hacia otro lado. Él no estuvo en desacuerdo. Esa noche, Clara encendió la lámpara de aceite en la sala y abrió la Biblia que había comprado. No la leyó en voz alta. Sus labios se movían en silencio, y su pulgar trazaba los bordes de las páginas como si buscara mensajes ocultos. Elías observaba desde el pasillo. Recordó que ella se la había leído a Jonás una vez, su voz suave y fuerte, como si creyera en algo sólido. Echaba de menos ese sonido. Más tarde, cuando la casa estaba oscura y el viento susurraba la hierba seca afuera, ella se acercó a su puerta y se quedó allí, su silueta delineada por la luz de la lámpara. ¿Todavía me amas?, preguntó, con voz apenas un susurro. Él se sentó lentamente. Sí, creo que siempre lo hice. Pero no me buscaste. Las palabras le golpearon con fuerza. Se levantó, se acercó, sin tocarla. Creí que estabas muerta. Todos lo dijeron. Mintieron. Lo sé ahora. Ella asintió, las lágrimas brotando, pero las contuvo. Necesito dormir. Solo necesitaba preguntar.
Él la vio desaparecer por el pasillo. El silencio entre ellos se estiró, pero aún se mantuvo. A la mañana siguiente, en el pueblo, las cosas habían cambiado. No en la superficie. La gente seguía murmurando, seguía fingiendo no mirar mientras Elías pasaba, pero había una tensión en el aire, un cambio silencioso. En la herrería, Jet se apoyaba contra la pared, con la mandíbula tensa. Alguien envió un mensaje desde el otro lado de la cresta, dijo Jet mientras Elías se acercaba. Hay movimiento cerca de Burnt Gulch. 3 hombres cabalgando sin marcas claras. Escuché que preguntaban por una mujer que regresó de entre los muertos. Elías mantuvo su voz baja. ¿Y qué dijo Graves? Jed escupió al suelo. El sheriff no dice mucho. Solo sale temprano y regresa tarde. Pero vi la preocupación en sus ojos. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que vendrán aquí? El rostro de Jed se endureció. Quizás ya nos estén vigilando. Esa noche, Clara no habló mucho. Se sentó cerca del fuego, remendando un desgarro en una de las viejas camisas de Elías. Su aguja se movía con facilidad. Elías se sentó frente a ella, leyendo una copia gastada de un libro, sus ojos mirando cada pocas líneas. ¿Cuál era su nombre?, preguntó finalmente. Ella dejó de coser, el hilo colgando en el aire. ¿Quién es el hombre que más te lastimó? Ella exhaló lentamente. ¿Importa? Solo si quieres que importe. Clara ató el hilo. Se llamaba Di Marlo. Solía cabalgar con el primo de Graves. La sonrisa más cruel que hayas visto. Creía que el dolor era algo que había nacido para repartir. ¿Sigue ahí fuera? No lo sé. Tal vez no moriría fácilmente. La mandíbula de Elías se tensó. Si viene aquí, ella lo miró, algo ilegible en su mirada. No me debes venganza, Elías. Lo sé, pero no permitiré que te lleve de nuevo. Por primera vez desde que regresó, se permitió apoyarse en su hombro. No por completo, no rindiéndose, pero lo suficiente para saber que él seguía allí, aún fuerte. 2 días después, sucedió. Era casi de noche cuando apareció un jinete, solo uno, una forma oscura contra el cielo sangrante. No cabalgó rápido. No tenía por qué hacerlo. Algunos hombres llevan la violencia sin necesidad de un arma. Elías bajó del porche cuando el jinete se acercó, su escopeta lista. Clara estaba detrás de la puerta, observando por una rendija. El jinete se detuvo a 10 pasos del porche, sus botas polvorientas, su rostro curtido, una cicatriz en la mejilla como una sonrisa torcida. Buenas noches, Bon, dijo el hombre, tocándose el sombrero. No pensé que serías tú el que seguiría respirando aquí. Elías no respondió. La sonrisa del hombre se hizo más amplia. Me llamo Di Marlo. Escuché que un viejo fantasma podría estar acechando este rancho. Ella no es un fantasma, dijo Elías. Está en casa. Di se movió en la silla. La cosa es, Bon, que algunas personas no pueden simplemente alejarse del pasado. Deben sangre, y vine a cobrarla. Ella no te debe nada. No estoy hablando contigo. Estoy hablando con ella. Clara salió al porche. Lenta. Tranquila. Sus ojos se fijaron en Di. Pareces más viejo, dijo, con voz inexpresiva. Él se rió. Te ves mejor que en esa jaula. Ella no parpadeó. Viniste hasta aquí para morir. Eso le quitó la sonrisa de la cara. Elías levantó ligeramente la escopeta. Puedes irte. Nadie aquí busca más sangre. Di lo miró fijamente, luego a Clara. Algo en su mirada lo incomodó. Escupió al suelo. No vale la pena de todos modos. Giró lentamente su caballo y comenzó a alejarse. Pero miró hacia atrás una vez, no a Elías, sino a Clara. El momento pasó, pero el aire no se relajó. Ni por horas. Ni siquiera después de que la luna salió y el viento se llevó el sonido del jinete. La mañana después de la visita de Di Marlo comenzó con una pesada quietud, de esa que cubre la tierra antes de que algo grande suceda.
Elías estaba junto al corral de los caballos, con el horcón en la mano, fingiendo trabajar mientras su mente corría de un lado a otro en los escalones del porche. Clara no había hablado mucho desde que Dee se fue. Había comido, trabajado, se había sentado junto al fuego, pero su silencio se había vuelto más profundo. No era el silencio tembloroso de antes. Esta quietud llevaba un peso diferente. Algo determinado. Elías conocía esa mirada. La había visto una vez en el rostro de una madre cuando los soldados se llevaron a su hijo, o en los ojos de un vecino cuando llegaron los saltamontes y no dejaron más que cáscaras vacías. Era la mirada de alguien esperando el siguiente golpe y desafiándolo a venir. Se secó el sudor de la frente y miró hacia la casa. Clara estaba en la ventana, con las manos entrelazadas, la boca en una línea firme. No estaba huyendo. Se estaba preparando. Jet se acercó justo después del mediodía, su caballo jadeando, con el costado cubierto de espuma. No lo ató, simplemente saltó y caminó hacia Elías con urgencia en cada parte de su cuerpo. «Vienen», dijo, respirando con dificultad. Dos jinetes más vistos en la bifurcación sur. Los mismos hombres que cabalgaron con Dee. Se dice que tienen la intención de terminar lo que él no hizo. Elías exhaló lentamente. El sheriff desapareció anoche. Dejó su placa en la puerta. Cobarde, murmuró Elías. O sabía lo que venía y no quiso detenerlo. Ambos miraron hacia la casa al mismo tiempo. Ella no se irá, dijo Elías, con voz baja. Jed asintió. No pensé que lo haría. Pasaron la tarde fortaleciendo la propiedad, bloqueando las puertas del granero, levantando una barrera en el porche, cargando armas que esperaban no necesitar. Clara se movía entre ellos en silencio, trenzándose el cabello con fuerza, las mangas arremangadas hasta los codos, sus ojos agudos. Ella misma revisó el rifle. Cuando Elías la vio manejarlo, firme y hábil, un destello de orgullo se hinchó en su pecho. Luego vergüenza por haber pensado alguna vez que podría ser débil. Al atardecer, el mundo contuvo la respiración. La luz se extendía larga y dorada por los campos, atrapando motas de polvo como luciérnagas. Elías estaba en el porche con Clara a su lado, y Jed estaba cerca de la línea de árboles, observando, esperando. El primer jinete llegó justo cuando el sol se ponía en el horizonte. Era alto y delgado, su abrigo revoloteando detrás de él como alas negras. Le siguió otro, un hombre más corpulento con la nariz torcida y una escopeta atada a la espalda. Dee llegó el último, su sonrisa más cruel que antes. No se detuvieron en la puerta. Ya tuvieron su advertencia, gritó Dee mientras se acercaban. Ahora estamos aquí para tomar lo que se debe. Clara dio un paso al frente, con el rifle en alto, su voz firme. No me quitarás nada. Debiste quedarte en la tierra, gruñó Dee. Elías habló entonces, en voz baja y tranquila. Cruzaste esa línea. No regresarás. Dee se rió, pero sonó más débil ahora. Miró a Clara. ¿Recuerdas a Red? Dijo que eras un fuego que no podía apagar. Ahora está muerto. Dejó tu nombre grabado en su pecho como una especie de maldición. Clara no se inmutó. Entonces que tu nombre se una al suyo. El enfrentamiento duró solo segundos. Dee levantó su pistola. Jed disparó desde los árboles. Su bala impactó al hombre corpulento en el hombro, haciéndolo caer de su caballo. El caos estalló. Elías apuntó y disparó una vez, fallando. El disparo de Clara impactó en el caballo del jinete alto. Este gritó y se encabritó, arrojando a su jinete al polvo. Dee cargó. Era rápido, demasiado rápido para que Elías recargara. El forajido saltó de su caballo en plena carrera y derribó a Elías sobre el porche. El rifle cayó ruidosamente al suelo. Lucharon, puños volando. Elías gruñó mientras Dee le clavaba una rodilla en las costillas. Pero Elías, más grande y pesado, lo empujó hacia atrás, golpeándole la cabeza contra las tablas de madera. Detrás de ellos, Clara gritó. El segundo disparo de Jed falló por completo al tercer hombre mientras éste se arrastraba entre la maleza, agarrándose el brazo sangrante.
Di arañó la cara de Elías y buscó su pistola. Clara no dudó. Se la quitó de la mano de una patada y golpeó a Di en la mandíbula con la culata de su rifle. Él tropezó, la sangre brotando de su boca. Elías aprovechó el momento para levantarse, balanceando su puño, conectando con fuerza. Pero Di no había terminado. Agarró a Clara por el pelo y la arrastró hacia atrás por los escalones. Ella gritó. Justo cuando Di estaba a punto de golpear a Clara de nuevo, el tercer disparo de Jet sonó. Esta vez, impactó a Di directamente en el pecho. Jadeó, tropezó y cayó, golpeando el suelo con un golpe nauseabundo. Quedó allí, inmóvil. El forajido restante, al ver a sus compañeros caídos, se levantó y corrió, desapareciendo en la oscuridad. Elías corrió hacia Clara, abrazándola. Ella estaba temblando, pero sus ojos brillaban, feroces. Se acabó, susurró él, abrazándola fuerte. Jet se acercó a ellos, jadeando, su rifle aún humeante. Se quedaron allí por un largo momento, los sonidos de la noche volviendo lentamente. El viento susurró las hojas, y los grillos comenzaron a chirriar de nuevo. Clara miró el cuerpo de Di, luego a Elías. Todavía había dolor en sus ojos, pero algo más también, una fuerza tranquila, la sensación de haber enfrentado lo peor y haber sobrevivido. No hablaron mucho esa noche. Solo se abrazaron, el silencio ya no pesado de tristeza, sino lleno de la promesa de un futuro, finalmente libre.